Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en uno de esos partidos que demuestran que un marcador sin goles no necesariamente equivale a un partido sin alma. No fue un encuentro de abundancia ofensiva, pero sí un partido cargado de tensión, de frustración, de amenaza y de una extraña sombra mágica que terminó volviéndose en parte de la lectura simbólica del juego. Antes del partido, el prejuicio favorecía claramente a Inglaterra, y no solamente el prejuicio histórico y cultural en relación al fútbol, sino también la primera impresión que habían dejado en el torneo. Inglaterra venía de vencer 4-2 a Croacia en una de las mejores presentaciones de las selecciones candidatas al título. Había mostrado ritmo, goles y a un Harry Kane en una forma excepcional, con una sensación renovada de que quizá esta vez la selección inglesa sí estaría a la altura de la historia y sobre todo de las expectativas, cuya historia no siempre viene a cumplir. Ghana, en cambio, llegaba con una victoria mínima sobre Panamá, pero también con una señal que ahora podemos entender mejor. Contra Panamá, Ghana salió no a imponer su superioridad, sino a jugar a la defensiva. Se replegó, se dio la posesión del balón, aguantó y ganó con una descolgada final. En su momento nos pareció un tanto extraño. Uno habría pensado que Ghana, por talento físico, jugadores y demás, podía jugarle a Panamá de otra manera. Pero el partido contra Inglaterra mostró que aquello no era un accidente. Ghana repitió la fórmula, más aún, dobló la apuesta. Ante Inglaterra, Ghana volvió a ceder la iniciativa, cerró espacios, aceptó que el rival tuviera todo el tiempo el balón y convirtió el partido en una prueba de paciencia para el favorito. No fue improvisación, fue forma. Ghana no salió a descubrir cómo resistir, salió a practicar algo que ya viene trabajando aparentemente desde hace tiempo. A diferencia de Cabo Verde, que cambió de registro entre España y Uruguay, Ghana confirmó el suyo. Cabo Verde nos mostró que podía defender y también jugar abierto. Ghana nos mostró otra cosa, que puede construir el partido desde el repliegue, desde la espera y esperar desde ahí el zarpazo posible. Ghana no cambió. Ghana no quiso tener el partido ni en el anterior y menos en este. Solamente quiso tener el momento. E Inglaterra no supo encontrarlo. La selección inglesa fue enjundiosa, propositiva, dominante, pero terminó falta de ideas ante un rival que le puso no uno, sino dos camiones por delante. Y como ocurrió con España ante Cabo Verde, el problema no fue solo la acumulación de defensiva rival, fue que esa acumulación no estaba del todo muerta. Ghana no se encerró como un equipo resignado, sino como un animal agazapado que todavía puede lastimar. Eso es lo que hace difícil jugarle a Ghana. No solamente tapa los caminos, amenaza salidas, no solo resiste, sino que contraataca. No solo espera, sino que también muerde. Inglaterra pues tuvo la pelota, pero Ghana tuvo el peligro de la interrupción. Cada pérdida inglesa podía convertirse en un latigazo. Cada avance mal resuelto dejaba abierta una posibilidad de zarpazo y en las postrimerías del partido, Ghana estuvo cerca de aplicar a Inglaterra la misma medicina que le había aplicado a Panamá. Resistir casi todo el partido y ganar al final. Esta vez no ocurrió, pero casi. El 0-0 deja a Inglaterra con una lectura incómoda. No perdió, pero sí perdió autoridad. No cayó, pero volvió a tocar una de esas viejas zonas de sombra típicas de la selección inglesa, la dificultad para convertir la expectativa en realidad. La historia inglesa está llena de equipos talentosos, incluso más que este, que empiezan con promesa y terminan chocando contra la falta de imaginación, contra el nervio, contra un portero inspirado, contra un árbitro, contra un penal fallado, ¿va? O contra un trabajo mágico quizás. Gana en cambio sale fortalecida, no porque haya ganado, sino porque sostuvo su forma contra un candidato. Su empate ante Inglaterra confirma que lo de Panamá no fue solo fortuna tardía,
Gana tiene un método. Puede gustarnos más o menos, puede parecer demasiado conservador, pero tiene nervio y sentido competitivo. Y sí, en este partido quizás apareció la magia. Antes del juego circularon reportes sobre un sacerdote tradicional ganés, presentado por muchos medios como brujo, witch doctor, llamado Bonsam, quien afirmó que estaba haciéndole un trabajito a Harry Kane. La historia, desde luego, no puede tomarse o no necesariamente debe tomarse como una explicación causal, pero el fútbol no solo vive de causalidades, vive también de símbolos, de supersticiones, de gestos, de relatos, de miedos, de coincidencias significativas y desde luego de cosas inexplicables. Así, cuando Harry Kane al final del partido falló una ocasión verdaderamente increíble con el arco abierto, la imaginación hizo que necesariamente buscara algún tipo de sentido, alguna respuesta. ¿Había sido esa falla un error técnico de este grandísimo jugador? ¿O fue la presión? ¿O fue el cansancio? ¿O fue la mala suerte? ¿O quizás pudo haber sido la magia? La razón moderna respondería de inmediato que no fue magia, que fue fútbol, que es un error humano, una jugada más resuelta, un instante en que el cuerpo no obedece a la expectativa o a la técnica. Pero el espectador, al menos eso pensamos desde esta tribuna hermenéutica mitológica, el espectador, al margen de que la magia exista o no, nunca es del todo moderno. James George Frazer, en La Rama Dorada, imaginaba la evolución de la humanidad al típico modo de la antropología inglesa de aquel tiempo, es decir, partiendo de que la humanidad había evolucionado desde la magia hacia la religión para finalmente llegar a la ciencia. Desde esa mirada, la magia pertenecía a una etapa primitiva de la conciencia, un modo anterior, superado, de intentar controlar el mundo. Pero el fútbol parece burlarse de esa seguridad evolutiva, típica de la antropología inglesa de aquel entonces. Porque en un estadio moderno, lleno de cámaras, de tecnología, con VAR, con estadísticas, con biomecánica, con análisis de datos, siguen apareciendo los viejos gestos mágicos. Un sacerdote tradicional afirma que le ha hecho un trabajito a Harry Kane. Un delantero inglés falla un gol inexplicable y en la tribuna, y esto me llamó la atención en la transmisión, en uno de los últimos tiros de esquina que tuvieron los ingleses para anotar el gol, se pudo ver a los aficionados ingleses cruzando los dedos en el tiro de esquina. Creo que aquí tenemos la escena completa y espero yo la justificación para su atención, que por cierto agradezco a todos estos podcasts que han ido saliendo al calor del Mundial. De un lado está la supuesta brujería ganesa y del otro los dedos cruzados de los ingleses. La magia entonces no solamente pertenece a ellos, la magia pertenece al ser humano. Quizá eso es lo más interesante desde nuestro balcón hermenéutico. Inglaterra puede representar culturalmente la modernidad científica, la técnica, la racionalidad, el fútbol codificado, reglado, industrializado. Ghana puede ser leída, a veces desde un prejuicio colonial, por cierto, como una cultura donde ciertas prácticas mágicas y rituales siguen teniendo presencia visible. En parte puede ser así, pero en el estadio esa oposición se desordena. El inglés moderno también cruza los dedos. El europeo racional también invoca la suerte. El aficionado tecnológico también suplica, promete, maldice, se vista, toca madera, no se mueve de su asiento, se pone la misma camiseta, guarda un ritual. El fútbol, para terminar, no elimina la magia, la democratiza, porque el fútbol nos enfrenta a aquello que no podemos controlar, a un balón que pega en el poste, a un rebote, a un fallo imposible, a un portero que aparece de pronto, a una pierna que se cruza,
a un delantero que falla lo que normalmente no falla. Y cuando lo que ocurre no cabe del todo en la lógica, el ser humano busca otra forma de explicación, no para sustituir la realidad, sino para poder soportarla. Por eso este 0-0 permite una lectura más amplia que la puramente táctica o futbolística. Desde luego Ghana puso el camión o dos camiones. Desde luego Inglaterra careció de ideas. Y sí, Harry Kane falló una ocasión que podría haber cambiado todo. Y Ghana repitió el mismo golpe tardío de Panamá, aunque no con la misma efectividad. Pero también vimos algo más: el regreso de la mentalidad mágica al corazón del fútbol moderno. La magia no explica el resultado, pero explica algo de nosotros. Explica nuestra necesidad de creer que el azar puede ser negociado, que la suerte puede ser llamada o invocada, que el destino puede ser torcido, que un gesto invisible puede alterar el curso de una pelota. Al final no sabemos si Ghana hechizó a Harry Kane o si Inglaterra se hechizó a sí misma con su vieja incapacidad para resolver partidos cerrados. Lo que sí sabemos es que Ghana sostuvo su plan, Inglaterra no encontró la llave y el 0-0 volvió a recordarnos que el fútbol es un territorio donde la ciencia mide mucho, pero no lo mide todo. Ya sea por magia o por incapacidad, Inglaterra no pudo con Ghana y Ghana, sin ganar, volvió a imponer su conjuro defensivo. Muchas gracias por toda su atención.